3, 2, 1, en el aire. Muy buenos días. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy complejo que tuvo una gran influencia en el mundo, la Guerra Fría. La primera pregunta parece evidente. ¿Qué es la Guerra Fría? Sí, como tú bien dices, Isaac, es un tema muy complejo y para ello hemos contactado con el doctor Pablo de las Heras, un especialista en la materia, para que nos lo explique. Me comentan de que el vídeo no está preparado. Mientras tanto, Dani nos va a deleitar con uno de sus chistes. ¿Pero qué dices? Yo no me sé ningún chiste. Permíteme que insista. Bueno, vale, pues supongo que... ¿Qué le dicen dos estadounidenses a un ruso? Es que es muy gracioso. Pues la verdad es que... Me informan de que el vídeo ya está preparado. Adelante. No, espera. Buenos días, señor de las Heras. Sabemos que es usted un experto en este campo. ¿Nos podría hablar un poco de la Guerra Fría y decirnos qué es? Uno de los hechos históricos más importantes del siglo XX. Este concepto designa esencialmente la larga y abierta rivalidad entre Estados Unidos y la URSS. Este conflicto fue la clave para las relaciones mundiales durante casi medio siglo y se libró en los términos económicos, propagandísticos y sociales, pero en el ámbito militar estuvo muy limitado ya que no hubo un conflicto directo entre ambas superpotencias. El término Guerra Fría fue por primera vez utilizado por el escritor Don Juan Manuel en el siglo XIV. Muy bien, muchas gracias por la información y volvemos a la conexión a Plató. Drama y Life de la Guerra Fría. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras firmaron un tratado para repartirse Europa. Se diferenciaron tres espacios políticos: Europa Oriental, Europa Socialista y otros países neutros. Estados Unidos y la URSS lucharon juntos contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La alianza se rompió cuando Stalin utilizó el Ejército Rojo para controlar Europa Oriental. Mientras tanto, Europa Occidental estuvo bajo el control del americano Harry Truman. En 1949 se forma la OTAN. También, en ese mismo año, el ejército comunista de Mao Zedong gana la Guerra Civil China. Después, China firmó un tratado con Stalin. Falta algo hacer. El siguiente gran acontecimiento en la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, que incluso se puede decir que sus efectos han llegado hasta nuestros días. Efectivamente, Dani. Todo ocurrió en el 1945, tras acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la URSS conquistaron la península coreana, que antes había pertenecido a Japón. Usaron el paralelo del 38 para hacer una línea divisora entre ambas superpotencias. Con el triunfo de la Revolución Comunista en China, Stalin decidió que sería un buen momento para invadir la península entera y de este modo aumentar su territorio en Asia. Esto fue lo que creemos que pasó. Soviéticos, mis hermanos de espada, tenéis más coraje que el ejército mejor armado. Que nadie ignore los fieros que somos. ¡Somos leones! ¿Sabéis qué nos espera detrás de esas costas coreanas? ¡La inmortalidad! ¡Cogedla! ¡Es vuestra! Y así fue como todo sucedió, concretamente el 25 de junio de 1950. Pero lo que más esperaban era la rápida reacción de los Estados Unidos, que rápidamente recuperó el terreno perdido con el general MacArthur al mando. Además, el 19 de octubre, el ejército norteamericano tomó Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Posteriormente, las tropas chinas, con apoyo masivo soviético, penetraron en Corea haciendo recular al ejército norteamericano. Tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una reacción que podía llevar al enfrentamiento nuclear con la URSS. Por su parte, la Unión Soviética manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. Se acordó una nueva línea de demarcación que serpenteaba en torno al paralelo 38 grados. Está claro que en esta guerra ambos líderes tomaron un papel fundamental. De hecho, Kennedy y Khrushchev hicieron una entrevista juntos en Viena en el año 1961. Esto fue un acto útil para el presidente de Estados Unidos y necesario para el líder de la Unión Soviética. En esa entrevista se hablaron de temas de extrema relevancia, como por ejemplo la crisis de Laos y la supresión de las pruebas nucleares. Como comentamos antes, la URSS construyó silos en Cuba para almacenar misiles. Esta foto fue tomada por un avión U-2 americano que sobrevolaba la isla. Todo empezó con la revolución de Fidel Castro en 1959, que tenía una clara orientación nacionalista. Esta comenzó a tomar decisiones que lesionaban los intereses estadounidenses. La reacción de Washington fue inmediata.
Hubo una ruptura de relaciones en 1961, un bloqueo económico y la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Por ello, ante esta situación, Cuba se alineó con el bloque soviético y estableció una dictadura comunista en la isla. Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados y decide tomar una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva. En otras palabras, un bloqueo total de la isla, desplegando unidades navales y aéreas alrededor de Cuba. Si los navíos soviéticos intentaran interrumpir el bloqueo, el conflicto armado entre ambas superpotencias estaba servido. Seguramente este fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo de una guerra nuclear, que, sin duda alguna, habría acabado con el planeta. Tras múltiples negociaciones secretas entre Kennedy y Khrushchev, acordaron que la URSS quitaría los misiles de Cuba siempre y cuando Estados Unidos retirase los misiles Júpiter que tenía en Turquía. El mes siguiente, la URSS desmonta y repatria su material bélico ofensivo y Estados Unidos levanta el bloqueo. La verdad es que fue una decisión de extrema relevancia en la Guerra Fría, y no hay que dudar que en esta ocasión ambas superpotencias tomaron la decisión adecuada. Para tener mejor comunicación, se instaló un dispositivo de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, llamado el teléfono rojo. Solo podía ser usado en caso de un malentendido que pudiese derivar en una crisis nuclear. ¿Y esto? Vamos a llamarlo. ¿Aló? Hola, bebé. Entre todos los símbolos de la Guerra Fría, claramente uno de los más importantes es el Muro de Berlín. Todo comenzó tras acabar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. En teoría, el muro fue levantado para proteger a la población soviética de los elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de formar un Estado socialista en Alemania del Este. Sí, Dani. Esta era la teoría, pero a efectos prácticos sirvió para impedir la inmigración masiva de Alemania del Este y del bloque comunista. El muro tenía dos partes. La primera dividía Berlín en dos: la República Federal Alemana, que era la parte capitalista, y la República Democrática Alemana, que era la parte comunista. Tiene una longitud de 45 kilómetros. Aparte había otro muro, que era el segundo, que era el que rodeaba Alemania y tenía una longitud total de 115 kilómetros. Numerosas personas murieron intentando cruzar este muro para buscar una mejor vida. La Fiscalía de Berlín considera que murieron más de 200 personas, incluyendo 33 por detonación de minas. El cenit de la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS ocurrió durante la carrera espacial que tuvo lugar entre 1957 y 1975, nada más y nada menos que 18 años. El control del espacio tenía grandes efectos psicológicos en la aprobación de ambas superpotencias. El primero, que dominase el espacio, iba a controlar el mundo, ya que estas mejoras tecnológicas podían tener una posible utilización en el ámbito militar. América, ten cuidado. El satélite enviado al espacio fue el Sputnik, el 4 de octubre de 1957. Este satélite era soviético, por tanto desató el miedo en Estados Unidos. Ese fue el inicio de la carrera espacial. Yuri Gagarin fue el primer hombre en ir al espacio, en el 12 de abril de 1961. Este astronauta era soviético, por tanto la URSS tenía mucha ventaja respecto a Estados Unidos en la carrera espacial. Los soviéticos mandaron el primer animal al espacio en 1957. Era una perrita llamada Laika, y desafortunadamente a las pocas horas de entrar en órbita murió. El 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la Luna por primera vez en la historia. Houston, el Apolo 11 ha aterrizado. Hay que repetirlo otra vez. Hay que repetirlo en serio. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time. La carrera espacial se ralentizó tras
tras el alunizaje del Apolo 11. Muchos expertos piensan de que la carrera espacial terminó en 1935, cuando Estados Unidos y la URSS hicieron una misión conjunta llamada Apolo-Soyuz. Como respuesta a las concesiones militares y políticas del Kremlin, Reagan aceptó retomar las conversaciones sobre los asuntos económicos y el replanteamiento de la carrera armamentística. Hubo 3 reuniones y se acordaron temas de extrema relevancia como la reducción de la arsenal militar y nuclear de cada país en el 50% y la eliminación de los misiles balísticos y de cruceros nucleares o convencionales cuyo rango estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros. El 3 de diciembre de 1989, durante la cumbre de Malta, Gorbachev y el sucesor de Reagan, George Bush, declararon terminada la Guerra Fría. Tras las declaraciones de Günter Schabowski, el portavoz de la SED, retransmitidas por las cadenas de televisión de Berlín Este, en las que se anunciaban que la RDA, la República Democrática Alemana, estaba abriendo las fronteras y que los puestos fronterizos de Berlín están abiertos. A las 22:45 de ese mismo día, los guardias del muro cedieron y tuvo lugar la caída del muro de Berlín. Finalmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se declaró oficialmente disuelta el 25 de diciembre de 1991. ¡Sí! La propaganda tuvo un papel fundamental en la Guerra Fría. Como no hubo un conflicto directo entre ambas superpotencias, la propaganda era el arma principal de las dos naciones, ya que moldeaba la ideología de sus habitantes en contra de sus rivales. Todo este pensamiento mundial de lucha dividida en 2 bloques venía acompañado por el miedo que existía a una guerra nuclear, debido a que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética poseían suficiente armamento como para destruir el mundo 10 veces. Después de la crisis de los misiles nucleares que la Unión Soviética trató de instalar en Cuba, en octubre de 62, donde Estados Unidos amenazó con responder de forma hostil ante lo que consideraba una amenaza directa, fue común encontrar folletos y pancartas llamando a construir refugios nucleares alrededor del mundo. La propaganda soviética se centraba en convencer a sus ciudadanos que iban a implantar el comunismo en el resto del planeta y que América caería ante su potencia militar. En cambio, Estados Unidos describía a los soviéticos como un iceberg rojo. Además, el comunismo se ve retratado en numerosos carteles como un pulpo rojo que atrapa al mundo con sus malignos tentáculos. Algunas veces incluso llegaron a comparar a Lenin, el antecesor de Stalin, con el mismísimo diablo. ¿No queréis entrar en una guerra nuclear con nosotros? ¿Una guerra nuclear? Nosotros tener la Tsar bomba. ¡Ah, una zambomba! Ahora, para finalizar el vídeo, os haremos un breve resumen resaltando lo más importante. En 1950 estalló la Guerra de Corea. Al final, Corea se divide en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte dominado por la URSS y Corea del Sur controlado por Estados Unidos. En 1953, Stalin falleció y en el 61 Truman fue sucedido por Eisenhower. Para proteger a Alemania Oriental, la URSS construyó el Muro de Berlín. En el 62, la URSS instaló misiles en Cuba, su nuevo aliado. En el 1964 estalló la Guerra de Vietnam y en el 69 Estados Unidos por fin llegó a la Luna después de una intensa carrera espacial. A mediados de los años 80, la URSS empezó a colapsarse y en el 85 se da comienzo a la Perestroika, un plan de reestructuración económica en la URSS, dirigido por Mikhail Gorbachev. Vale, ya sé que se dice Perestroika, pero es que el guionista es nuevo y además es extranjero y se lía un poco. El chico se llama Timmy y bueno, hay que darle una oportunidad. En fin, ya me estoy yendo del tema. Volvamos al lío. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín fue derribado y por fin se disolvió la URSS y terminó la Guerra Fría. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Un saludo. Adiós. Chao, chao. Yo creo que lo dejamos. Sí.